Irán, el matón del Oriente Medio, ahora debe acceder a la paz. Si no, los ataques futuros serán más intensos y más fáciles. Esto no puede continuar. Tiene que haber paz o será una tragedia para Irán mucho mayor que lo que hemos visto en los últimos 8 días. Queremos dejar claro que si Estados Unidos puede atacar ilegalmente a Irán es porque cuenta con Europa como aliada en esa agresión. Tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares y de hecho el único país en el mundo que se ha atrevido alguna vez en la historia a lanzar una bomba nuclear ha sido Estados Unidos. Volvamos a volver a tener sentimientos positivos, no negativos como los que incentivan a esta gente, porque realmente vamos a la autodestrucción total. Bueno, fijaros la última hora de esta tarde, Irán atacando bases de Estados Unidos en Qatar. También he visto como que también se podían atacar otras bases. Es cierto que el armamento que tiene Irán es más de corto y medio alcance. Bueno, pues escuchando también a la gente que sabe un poco de esto, escuchando a la gente descifrando la guerra, etcétera. Entonces tienen más a mano el ataque directo a las bases. Todos los países que rodean, o la gran mayoría, tienen bases de Estados Unidos. Y obviamente, bueno, pues la respuesta. Luego, esto del victimismo es tremendo, tanto en Israel como en Estados Unidos, haciéndose lo sorprendido, aunque el daño que inflige Irán, tanto a Estados Unidos como a Irán, en respuesta a los bombardeos que han sufrido respectivamente, tanto de Israel como de Estados Unidos, se hacen la víctima y como diciendo que esto es terrible, que son crímenes de lesa humanidad y que va a responder fuertemente. Bueno, la realidad incluso, claro, tampoco quieren venderse como que los daños, es decir, mostrar debilidad, y veis como rápidamente pues Trump, bueno, agradece a Irán haber preavisado el ataque en Qatar, que califica de muy débil, y por aquí, bueno, pues el Pentágono dice que no hay información de baja estadounidense tras el ataque iraní, así que veremos igual cómo magnifican el asunto del ataque en Irán. Digamos que, bueno, pues básicamente Donald Trump, no nos queda ninguna duda que apoya a Israel a muerte, literalmente, valga la redundancia, ha apretado el botón rojo prácticamente de la Tercera Guerra Mundial, pues bombardeando a Irán sin haber sido atacado. Eso pues infringe las normas internacionales, pero como imaginaréis, a este señor le da todo igual. De hecho, nos vamos a remontar a la rueda de prensa que dio anunciando que iba a cometer estos 3 bombardeos, o en este caso que había cometido ya 3 bombardeos supuestamente contra las bases o las zonas donde se estaba realizando el enriquecimiento de uranio, supuestamente más del 60%, lo que no es suficiente para la bomba atómica, y ahí hay toda una narrativa que Israel lleva alimentando durante un montón de tiempo, al igual que Estados Unidos con Irak, inventando las armas de destrucción masiva, pues en este caso inventando lo de las armas atómicas que tiene Irán desde hace un montón de años, y obviamente incluso los servicios de inteligencia le decían que esto es falso. Eso no quiere decir que no estén, que parece que como término medio, estén enriqueciendo uranio para posteriormente tener la posibilidad de tener el arma atómica, pero parece que en la actualidad no la tenía, a pesar de que Israel decía que la tenía desde hace un montón de tiempo. Bueno, este es el momento de Donald Trump informando del bombardeo de Estados Unidos, que lo magnificaron. Parece que luego tampoco fue tan grande, o que no llegaron o no cumplieron los objetivos como dijeron, pero bueno, aquí la narrativa y la propaganda es muy importante, ¿no? en época de guerra. Irán, el matón del Oriente Medio, ahora debe acceder a la paz. Si no, los ataques futuros serán más intensos y más fáciles. Esto no puede continuar. Tiene que haber paz o será una tragedia para Irán mucho mayor que lo que hemos visto en los últimos 8 días. Recuerden que quedan muchos otros objetivos. Esta noche fue lo más difícil, por mucho, y quizá lo más letal. Pero si la paz no se concreta rápidamente, iremos en pos de esos otros objetivos con precisión, velocidad y destreza. Muchos de estos objetivos pueden ser neutralizados en cuestión de minutos. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas de Israel por su maravilloso trabajo, y quiero dar gracias a Dios
Dios, gracias. Protege a nuestras Fuerzas Armadas. Dios bendiga al Oriente Medio, Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Porque, como sabéis, ellos son elegidos de Dios, tanto los Estados Unidos como Israel, para hacer lo que les sale del forro y aguantar las hemerotecas, las incongruencias mayores del mundo y hacerse la víctima cuando ellos son los que tienen todos los récords. Bueno, fijaros también el tema de la hemeroteca, cómo esto lo usaba. Él, de hecho, la incongruencia, incluso que creo que partidarios suyos, hay como división entre los partidarios, los magas, etcétera, en el cual, bueno, pues uno, claro, criticaban a Biden, que era un señor de la guerra, que mandaba mucho dinero a Ucrania, etcétera, y que al final no dejaba el dinero para los norteamericanos, que bueno, a lo mejor no le faltaba parte de razón, pero obviamente eso creo que tampoco le importa mucho. Y fijaros cómo entre el año 2011 y el 2013 acusaba a Obama de ser un pésimo negociador, un hombre débil e ineficaz, que iba a entrar en guerra con Irán y traer la Tercera Guerra Mundial, cosa que no pasó nunca y que parece que él sí que está por la labor, ¿no? Nuestro presidente comenzará una guerra con Irán porque no tiene habilidad alguna para negociar. Propuso varios tuits, ¿no? Un poco en la misma línea, no solamente con Irán, sino con Libia, etcétera. Y siempre como que le ha acusado a los demócratas, él más o menos se vanagloria que va a traer la paz, dijo que a Ucrania iba a traer la paz en 48 horas. Bueno, pues ahí seguimos incluso más del lado de Putin, ¿no? Que eso también ha movido un poco el eje a mucha gente que defendía tanto a Ucrania como a Donald Trump. Ahí creo que le has hecho un poco entrar en contradicciones. Y luego, fijaos, porque claro, él siempre lo de la narrativa, de la tercera, como que él iba a ser el salvador. Bueno, pues ya veremos si no es el causante, y la historia lo recordará como el que apretó el botón de la Tercera Guerra Mundial. Pero era algo que repetía no solamente con Obama, esto más reciente con Joe Biden. We have never been to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. Well, you're going to have to make a choice, because it's possible that you're going to have to fight for them not to have nuclear. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon, because the entire world will blow up. Not going to let that happen. We have never been close. En fin, bueno, y claro, obviamente aquí puede haber un montón de factores. Obviamente uno de ellos es la financiación también que tiene de Israel. Luego veremos otras versiones que yo no sé si son un poco más conspiranoicas, con el tema de la isla Epstein y bueno, la pedofilia y todo esto. Pero lo que sí es cierto es la cantidad que le da el AIPAC, 230 millones de dólares, que se dice pronto. Pero creo que digamos que hay más cosas, pero hay una cuestión que a mí me parece brutal, más allá de la estupidez, porque al final tú ves un punto en común, que es la idiotez o la impunidad por mentir y todo esto que se repite, pero que parece como que no les penalizara, ¿no? Hay un vídeo, bueno, digamos que hay una parte del periodismo en Estados Unidos que sí que le pone el foco, porque la verdad que es bastante increíble. Fijaros un poco la propaganda que ahora está lanzando el gobierno de Donald Trump, más allá de estas cuestiones. Fijaros también cómo se ríen de él, porque todo esto, la que le están dando credibilidad, lo lleva contando Netanyahu desde hace un montón de tiempo. Esto ya lo vimos el otro día, pero fijaros hasta qué punto el ridículo de toda esta narrativa. Why did this have to go balmy on Iran now? And by next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. Iran is months away from having a nuclear bomb, says Netanyahu, in 2012. En 2002 decía que ya quedaban unas semanas para que tuvieran la bomba atómica. By the way, did Iran happen to get that bomb from a company called Acme? Seriously, why did we have to bomb Iran now? Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. Holy shit, that's why. Iran's only weeks away from having an entire arsenal of nuclear bombs, says Netanyahu. In 2015. Claro, ahí decía Netanyahu, solo quedan unas semanas para que tenga todo un arsenal de bombas atómicas.
hay que frenarlo tal. Claro, dice, ¿por qué bombardean ahora Irán si era hace 10 años? Bueno, en realidad hace 30 ya que viene contando esto. ¿Por qué ahora? Evidentemente, porque se dan las situaciones, aparte parece que son con pinches Trump y Netanyahu con el tema de Gaza, exterminar totalmente y matar y los que quedan vivos, sacarlos de ahí y quedarse con las tierras de Palestina, y todo esto en contra de las leyes internacionales, pero de las leyes internacionales y de la lógica, y te diría de la humanidad, ¿no? Porque lo que estamos viendo en Gaza es totalmente inhumano. Think about that. I'm not being facetious. I really want to know why we had to bomb Iran now. We're going to show you Iran's secret nuclear files. Here's the warhead. No sé si os recuerda bastante lo de las armas de destrucción masiva de Irán. De hecho, hasta se parece en el nombre Irán-Irak. Y que esto fue todo un tema de propaganda que se repitió y que justificó el bombardeo e incluso la entrada terrestre del ejército, que al final fue para quedarse el petróleo. ¿Qué es lo que hay en Irán? Pues bueno, pues también aparte del petróleo está el estrecho de Hormuz, y que bueno, pues el control de ese estrecho también es estratégico para el transporte internacional de hidrocarburos, ¿no? Y de hecho, una de las medidas que parece que nos va a afectar en corto plazo es el tema de la subida de los precios, de todo, no solamente del petróleo, precisamente por el cierre del estrecho de Hormuz. Here's the bomb. And that's from 2018. I don't know if Iran is any closer to having a bomb, but it is clear Israel now has the capacity to enrich their drawings. Netanyahu, I swear to God. Buenísimo el tipo este, ¿no? En fin, otra vez más los pájaros se tiran a las escopetas. Creo que es tremendo. Por aquí, mira, estáis comentando, ¿no? Turiel ha explicado hoy en TV3 que los pozos que usa están cerrados hasta que el barril no valga 100 euros mínimo. Creo que estaba a 50, 40, 50 y que se van más que a duplicar, ¿no? Es tremendo, ¿no? También comentáis que solo hay 3 países en el mundo que nunca se han adherido al tratado de no proliferación de armas atómicas: India, Pakistán e Israel. Y de hecho, claro, que Israel sea, bueno, aparte de una teocracia y que está claro que no tiene ningún tipo de respeto al derecho internacional, no sé si tendríamos que estar muy tranquilos o por qué no podemos fiscalizar. Claro, lo de Irán tendrá su debate, ¿no? Lo de impedir que tenga armas nucleares, pero ¿y por qué se le permite a Israel tener armas nucleares? De hecho, un poco por lo que he estado viendo, entre 90 y 400 ojivas. Entonces, aquí hay un doble rasero que no tiene mucho sentido. Y luego, aquí hacía una gráfica Spanish Revolution que si os fijáis en la narrativa es tal cual. Los ataques de Israel son ataques preventivos, pero de Irán es una escalada. Israel advierte, Irán amenaza, Israel neutraliza objetivos, Irán ataca. El gobierno de Israel, el régimen de Irán, tiene derecho a defenderse y a Irán se le condena, obviamente. El ejército de Israel es sofisticado, tiene armas nucleares. Irán es una amenaza nuclear, pero no tiene armas nucleares. Es el mundo al revés, el principio de transposición, como siempre hablamos. Y fijaros las reacciones de algunos partidos. Vamos a poner la de, bueno, los dos extremos. Vamos a poner Vox, porque lo de este partido que... Vuelvo a decir, hay un elemento... Algún día tenemos que hacer un informe especial. Se habla de la financiación extranjera. Ya sabemos que los muyahidines del pueblo iraní financiaron la campaña, más del 80%, en la primera campaña de las europeas, donde estaba de candidato Vidal Quadra. Y precisamente en el año 2014, cuando se creó Vox, la sede, es decir, KKR, este fondo sionista que ahora está en la boga de todo el mundo, porque bueno, ha comprado prácticamente todos los festivales de música en España. Curiosamente, el fondo sionista KKR puso una oficina en el año 2014 en España. ¿Y sabéis quién fue el CEO, el jefe de la oficina en Madrid? Pues Vidal Quadra, no el fundador de Vox o el líder de Vox cuando nació, sino su hijo. Es brutal, fijaros el dato, es tremendo. Hay que hacer una investigación con todo eso, porque también hay que ver los fondos de inversión, porque toda esta gente viene de FAES. Es decir, Vidal Quadra, Bardají y compañía vienen de FAES y precedían de toda la crisis económica, donde fondos de inversión también, bueno, sionistas, fondos Cerberus, de hecho, fijaros, Fake Gun, creo que se llama, tiene un nombre así, Fake Nen o algo así.
el CEO de Cerberus, donde se forró la familia Aznar, el hijo de los Aznar. Bueno, pues el creador, más allá del dinero que puso Trump también para hacerse multimillonario aprovechándose de la crisis, ¿no?, de las familias españolas y de la burbuja inmobiliaria, etcétera, pues el tipo el CEO de Cerberus, lo nombró Trump en este gobierno secretario de seguridad, para que veáis un poco lo intrincado que está todo esto. Y obviamente Aznar y Bardají crearon la iniciativa Amigos de Israel y bueno, pues precisamente Bardají, digamos, toda la deriva y toda la relación internacional de Vox que tiene con Trump y con Steve Bannon y Israel viene de la mano de Bardají, porque digamos que aunque hay nazis dentro de Vox, la línea suya es la defensa ultranza de Israel, que bueno, de hecho no deja de recordarnos, ¿no? O nos sorprende, ¿no?, cómo ellos, que se llaman el pueblo judío, etcétera, cómo repiten, ¿no?, o lo más parecido al holocausto que hubo contra los judíos, lo repiten contra otros, ¿no? Pero fijaros fijaros el sinsentido de las declaraciones de Figareda, que es verdad que no es el lápiz más afilado del estuche, pero fijaros en un detalle. Parece que Estados Unidos ha desactivado los centros de enriquecimiento de uranio de Irán. Es decir, han cortado la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares. Nosotros, desde Vox, no queremos que una teocracia terrorista tenga armas nucleares. Vamos a quedarnos con esta frase, porque cuando a mí me dicen de una teocracia terrorista, lo primero que se me viene a la cabeza es Israel. Israel sí tiene armas nucleares y está dispuesto a ampliarla, porque Irán está respondiendo, es decir, no quiere escalar este conflicto, ya lo provocaron, ya asesinaron a su líder, ya le provocaron hace unos meses y responde, pero responde de manera, digamos, bueno, para quedar bien delante de lo suyo, pero realmente no se puede comparar el daño que le hacen con el que él provoca y no sabemos si ya le han tocado, si ya han pasado el umbral o se han pasado ya la línea roja en la cual ya tienen que ir con todo, pero lo que está claro es que si hay ahora mismo un país dispuesto a exterminar a otro es Israel, y lo está demostrando con Gaza. Pero fijaros esta frase, como a quien se ajusta realmente es a Israel, país al que sí apoyan, y con este no hay ningún tipo de problema. Nosotros, desde Vox, no queremos que una teocracia terrorista tenga armas nucleares. ¿Ustedes lo quieren? ¿Ustedes lo quieren? No, lo pregunto porque... Entonces, ¿ustedes por qué apoyan a una teocracia terrorista? Porque es la palabra, si hay alguien que está generando terror en el mundo es Israel, y es una teocracia porque se hace, de hecho es un país artificial que supuestamente, digamos, el pueblo de los judíos, la tierra prometida, es decir, no creo que haya un país más teocrático que Israel, un invento precisamente para darle cabida a la persecución que hubo en Europa por los nazis y que, bueno, tendría sentido con esa persecución, pero lo lógico es que ahora volviesen a sus países porque nadie se debería proteger, que nadie persiguiera a los judíos, pero obviamente lo que están haciendo desde Israel, no desde el pueblo judío, sino desde Israel, un loco como es Netanyahu y con unos socios de gobierno todavía que le pasan por la derecha, el plan, ya lo ha dicho, es exterminar a todos los palestinos, matar a una parte y a los que queden vivos expulsarlos. Y de esto sí que deberíamos de preocuparnos, porque esta gente es todo por misión divina, es todo porque lo dice la Escritura, una teocracia pura y dura. Es posible que de repente el Partido Socialista, es posible que de repente Pedro Sánchez diga que sí, que él quiere que una teocracia terrorista como Irán tenga armas nucleares. En definitiva, nosotros creemos que es una fantástica noticia. Una teocracia terrorista que lleva subvencionando al terrorismo internacional durante décadas, que está detrás de algunos de los ataques terroristas más graves que se han sufrido en el planeta desde los últimos años. Pues bien, a estos señores se les cortará la posibilidad de tener armas nucleares. Creemos que es una gran noticia. Bueno, en fin, aquí obviamente hay alguien que está en el otro extremo. Ahora veremos también todo lo que tiene que ver con Europa, y con Pedro Sánchez, porque también ha habido movimiento. Pero esto lo decía Irene Montero a raíz de todo esto. Queremos dejar claro que si Estados Unidos puede atacar ilegalmente a Irán, es porque cuenta con Europa como aliada en esa agresión. Y prueba de ello es que a día de hoy, tanto el ministro español de Exteriores como Ursula von der Leyen y como Kaja Kallas no han condenado esta agresión ilegal, contraria al derecho internacional. Lo que han hecho ha sido pedir desescalada y contención al país agredido y han reproducido la propaganda de guerra. Eso es lo que ha hecho hoy el señor Álvarez junto a Ursula von der Leyen y junto a Kaja Kallas, reproducir la propaganda de guerra de que el problema son las armas nucleares de Irán, cuando todos los organismos internacionales, incluido el propio Estados Unidos,
aseguran que Irán no tiene bomba nuclear y los países que sí la tienen son los dos agresores. Israel... Es que el mundo al revés, de verdad es que es principio de transposición puro, los pájaros se tiran a la escopeta, pero casi literalmente. Es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo los países que, bueno, en los últimos días Israel ha bombardeado, si no me equivoco, 5 países, Gaza prácticamente lo ha devastado, creo que aparte de los 36 hospitales, por hablar, porque el otro día la onda expansiva, ¿no? de una bomba a un objetivo militar, llegó a un hospital, no hubo ningún muerto, pero esto es un crimen de guerra, cabrón, si habéis bombardeado con cientos de muertos y de niños y le habéis quitado incluso para que operen sin anestesia y amputen a niños, en fin. Esta gente, aparte de trastornada, no mide, y luego en la polarización esta la gente se deja llevar y repite, ¿no? Como cacatúa. Pero está Israel y Estados Unidos. ¿Cuántos países ha bombardeado Estados Unidos? Pero sí es el mayor, digamos, desestabilizador de Medio Oriente y del mundo entero. Tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares y de hecho el único país en el mundo que se ha atrevido alguna vez en la historia a lanzar una bomba nuclear ha sido Estados Unidos. Esto demuestra que el rearme y la OTAN nunca han tenido nada que ver con nuestra seguridad, no sirven para defendernos, al contrario, nos ponen en peligro, el rearme y la OTAN nos ponen en peligro y sirven no para defendernos, sino para que Europa haga las guerras que ordena el fascista de Donald Trump. Por eso exigimos de forma inmediata a Pedro Sánchez que impida que cualquier base militar española pueda ser usada por Estados Unidos para seguir atacando ilegalmente a Irán o para enviar fuerza militar a Israel en sus ataques ilegales y en ese plan de exterminio del pueblo palestino. Por supuesto que practique un embargo total de armas a los genocidas y que nos saque de esa alianza criminal que es la OTAN. No podemos ser, España no puede ser ni un minuto más aliada de los dos mayores peligros de la humanidad y para la paz mundial en este momento, que son Estados Unidos e Israel. Así que le exigimos de forma inmediata al presidente del Gobierno que nos saque de la OTAN, que impida el uso de cualquier base militar española para esas operaciones de ataques ilegales de Estados Unidos. Cosa que está pasando porque ahí con Gaza se han hecho equilibrios, pero ya hemos visto que con el tema de Estados Unidos, Irán, lo ha dicho la propia ministra. Sí, le hemos cedido aquí para que las bases militares que hagan lo que quieran los americanos, pues sí, es verdad, somos socios, pero es que precisamente por eso lo que tenemos que terminar, porque, bueno, vamos a ver todo el tema ahora de que nos exiguen, porque el propio Donald Trump mencionó a Pedro Sánchez de que por qué no pagan lo que tienen que pagar, ¿sabes? Y al final eso demuestra que al final estamos invirtiendo todo ese dinero en el arme para locos desquiciados como Donald Trump y para llevarnos a guerras que ni nos van ni nos vienen. Y de Israel contra Irán y que practique un embargo total de armas a los genocidas. España es un país de paz y no queremos en España ni otro Irak ni otro 11M. No a la guerra. Bueno, pues bastante clarito, esas son las dos, digamos, posiciones, pero fijaros porque a nivel nacional, bueno, más allá de la imagen esta y cómo no hay día, así que al final la agenda se ha movido hacia Irán. Pero en Gaza, el otro día, el titular, 70 personas asesinadas mientras iban a comer, los desplazamientos, el genocidio y los crímenes de guerra son brutales, pero fijaros que ha habido una trifulca a nivel nacional al hilo de, bueno, de hecho le respondía, digamos, la entrevista que daba Pedro Sánchez, en la cual decía que había llegado a un acuerdo para atrasar ese 5% que piden en la OTAN, que fijaros, hace poco estamos hablando del 2%, como que era una burrada, bueno, ya estamos hablando del 5% y ya se está hablando que entre el 2,1 y el 3,5 como si estuviera bien. Al final todo esto para alimentar ¿qué? Y escuchamos al tipo de voz diciendo que está en contra de que las teocracias tengan bombas nucleares, desapercibiendo que Israel tiene muchas y al final la postura es que nadie tenga bomba atómica, ni teocracias ni nadie, porque al final es como, digamos, el rearme de todo el mundo, supuestamente para seguridad, pero que esas armas lo que hacen al final es más muertos y sobre todo más negocio. Si alimentamos esa industria, al final lo que interesa es que haya una guerra permanente. Y claro, quien blanquea y quien favorece esta situación, pues realmente va en contra de, no ya de las democracias, sino de la humanidad. Fijaros en lo que os decía. Núñez Feijóo, que tampoco está a dar muchas lecciones, decía: propaganda al margen, lo que Sánchez acaba de decir es que va a comprometer el gasto militar para los próximos 10 años sin presupuesto y sin pasar por el Congreso. O sea, ha acordado que España pague cuando él ya no esté. Patada para adelante. Luego dice: la prensa internacional mantiene que el objetivo final sigue siendo el 5%. Sánchez debe contestar a todas las dudas que están surgiendo. No puede pretender seguir mintiendo a todo el mundo. La política exterior es algo serio, no una cortina de humo para tapar la corrupción. Fijaros lo de soplar y absorber del PP, porque al mismo tiempo que dice que él está a favor de llegar a ese 5%, que es todos los años el 5% del PIB, darlo a armamento a la OTAN. Fijaros por qué Pedro Sánchez ha negociado, y de hecho lo que dijo en las declaraciones es que ellos no pueden permitirse, España no se puede permitir el 5% porque eso perjudicaría el estado de bienestar, a los gastos que tiene
España. Y hay una cuestión que es importante, que tiene que ver con, bueno, con este dime y direte, también el ansia del zasca por parte de Pedro Sánchez, que la verdad que Feijóo se lo pone fácil, y dice, toma Alberto, que alguien te la traduzca, a ver si eso aclara tus dudas. Bueno, aquí lo de pum, pam, sí, pero al final lo que viene a decir esta... Mira, aquí alguien la ha traducido. Estimado presidente del gobierno, gracias por su carta fechada el 19 de junio, en la cual pues solicitaba todo esto que hemos hablado. Gracias por su carta del 19 de junio. Entiendo que España está convencida de que puede cumplir el nuevo objetivo de capacidad acordada con una trayectoria de gasto inferior al 5%, entre paréntesis 3,5 en defensa básica, 1,5 en gasto de seguridad relacionado del PIB. A la luz de su carta puedo confirmar que el acuerdo de la próxima cumbre de la OTAN dará a España la flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB y para presentar sus propios planes anuales. Además, la trayectoria y el equipo de gasto en virtud de este plan se revisará en 2029 a la luz del entorno estratégico. Bueno, esta es como la traducción de esa carta, y más allá del zasca, porque aquí hay una doble lectura. La primera es que realmente ahí queda flexibilidad para que él acuerde los porcentajes, entiendo, con la negociación con el Congreso, es decir, que sí debería de pasar por los presupuestos y por el Congreso, ¿vale? No es una aprobación como parece que el PP sí haría de ok al 5%, y ahí sí que nos deja totalmente vendidos, pero también hay una cosa, y es que, vale, lo que tú quieras, pero hazlo flexible, pero al final tienes que cumplir el 5%, es decir, al final esto lo que a mí me lleva es que lo que tendríamos que hacer es dejar la OTAN. Es que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, hemos visto a Donald Trump pedirle cuentas a España y mencionar a Pedro Sánchez que qué es esto de no pagar el 5%. Es decir, como ya hemos pasado del 2 al 5. Bueno, después de esta carta y de esta polémica, la OTAN niega que haya concedido una cláusula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en defensa y calcula que tendrá que gastar el 3,5% del PIB para cumplir los requerimientos militares. Es decir, que estamos hablando de una horquilla entre el 3,5% y el 5%. Lo que dice el gobierno es que va a aprobar el 2,1%, que ya es más del 2% que decía que no iba a aprobar. Entonces, bueno, lo que está claro es que vamos a gastar mucho más y aquí mientras hacemos equilibrios, dimes y diretes. Bueno, hay un audio, una charla de Putin que a mí me interesa más allá, que ya sabéis que Putin pues no es de mi agrado, pero creo que aquí tiene bastante razón. Aquí hay una industria armamentística muy grande y que al final, bueno, pues lo del peligro inminente, lo que si ellos quieren provocar que hay un peligro inminente, Irán siempre está como huyendo para no escalar, pero dicen que es un peligro y lo mismo, es decir, lo mismo decían que, digamos que Rusia no tenía un ejército totalmente incapaz de vencer a Ucrania y ahora, bueno, pues un peligro para vencer a todo el mundo occidental, ¿no? Fijaros lo que dice Putin, ¿no? Occidente engaña a su población para convencerles de que gasten más militarmente. Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Ну это же те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда... Ну и вы сами, наверное, ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Ну что это такое? Сопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета. Bueno, pues esto dice Putin, pero para mí, más allá de... Porque hay una cosa, con Gaza el primero fueron de calle a apoyar a Israel. Luego, claro, la gente decía, pero qué barbaridad es esta estamos apoyando. Bueno, se hicieron más equilibrios, pero es verdad que con lo de Irán, por lo menos, si no me equivoco, Francia, Alemania y Reino Unido han dado apoyo total a Estados Unidos y a Israel para ir contra Irán. Incluso si no me equivoco, el presidente del Reino Unido, o el primer ministro, llegó a decir que hacen el trabajo sucio por nosotros. Y bueno, creo que esto de Olga Rodríguez, que para mí es la referente en estos temas, no solamente por conocimiento, sino por calidad humana y por conocer muy bien, ¿no? Qué hay detrás de todos estos entramados bélicos, mediáticos, políticos y armamentísticos, y cómo les importa una mierda la gente y priman, hay otras cosas que priman por delante, ¿no?
La guerra se extenderá o no dependiendo de lo que decida Trump y de lo que haga también Europa, porque Europa tiene mucho que decir. Recordemos que en 2003 Europa dijo no a la guerra, no a la invasión ilegal. Francia y Alemania en aquel momento se opusieron. Ahora tenemos otra Europa. Vemos como Reino Unido, como Francia, como Alemania, junto con Ursula von der Leyen, están diciendo que sí a muchas cosas a Trump y están insistiendo en apoyar a Israel. No debemos olvidar en qué contexto se produce esto. En un contexto de genocidio liderado por un hombre que es Benjamin Netanyahu, que es requerido por la Corte de La Haya en el marco de la investigación de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, y que los ataques estadounidenses, como los israelíes, contra Irán son ilegales por dos razones muy simples. Una, porque no hubo provocación previa, no hubo ataque previo de Irán a Israel o a Estados Unidos. De hecho, lo que había eran negociaciones entre Estados Unidos y Irán para el cambio. Hay que recordar que estaba adherido en esa red de control de tema de armas atómicas y todo esto. Es decir, que estaban negociaciones, bueno, pues para cambiar el estatus y todo eso. Y ahí fue cuando Israel bombardeó, bueno, pues a Irán, y luego, bueno, pues Estados Unidos ha ido detrás a apoyarla. Y dos, porque no ha habido ninguna aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto. ¿La guerra se extenderá o no? Bueno, explicamos esas campañas de que en la ONU son todos terroristas, etarras, en fin, bueno, hay una cuestión, digamos, que nos van a afectar, es decir, no sé si nos caerá una bomba o nos bombardearán de un lado o del otro, a saber, pero la cuestión es que económicamente aquí hay algunos que se hacen multimillonarios, muy poquitos, y que el resto de la población se empeora su situación si no tiene la mala suerte de que sea víctima de bombardeos que o maten o lo hieran o le hagan o le obliguen a, como ha pasado en Palestina, en Gaza, a huir de su país, como pasó a 7 millones de personas en Ucrania. Y luego está el tema de la cosa económica, que tiene que ver con ese 5%, pero tiene que ver también con qué va a pasar, o esa provocación. Una de las cosas que ha provocado parece es que se cierra el estrecho de Hormuz y eso va a cambiar bastante cosas. Aquí Javier Ruiz hace un resumen de qué supone el cierre del estrecho de Hormuz. Todo se encarece. Pues este es el problema, que lo primero que tenemos es el petróleo. No solo se encarece el petróleo. Por el estrecho de Hormuz pasan muchas de las rutas de todo lo demás. De todo lo demás estamos hablando de electrónica, estamos hablando de textil, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de medicación. Todo eso, si se encarece, significa que para nosotros todo se encarece. ¿Y qué está pasando? Sonia, ahora mismo, el coste de navegar un barco, simplemente ponerlo y llevarlo de un punto a otro, se ha más que duplicado. Se ha duplicado simplemente navegar. La semana pasada, antes de que empezaran los bombardeos, navegar un carguero costaba $21.000 al día. Hoy mismo cuesta 51.000. Es una barbaridad el coste de ese transporte internacional. Si cuando lo descargas aquí, el camión también es más caro, de repente todo lo que estamos viendo empieza a ser más caro. Esto es el transporte por mar, insisto, más que duplicado. Cuando tú metes algo en un barco, lo tienes que asegurar, porque si el barco se hunde, si tienes un problema... Bueno, también se duplica. Bueno, quería ver os recomiendo este hilo, no lo vamos a ver entero, pero sí quería exponer otra cosa. Una tiene que ver con... digamos, con lo que supone, ¿no? Pero hay otra derivada. Os recomiendo que veáis el hilo de Quasi Dizit, ¿vale? El Parlamento iraní ha aprobado cerrar el estrecho de Hormuz. Dicha decisión aún depende de la aprobación del Consejo Supremo. Si pasa a ser efectiva, provocará una ola inflacionaria en todo el mundo. Te explico consecuencias. Pero fijaros, porque hay otra cuestión importante. Está el estrecho de Hormuz y luego está el estrecho de Bab al-Mandeb. Y este estrecho que tiene control, digamos que está entre Yemen y Somalia. Ahí lo vais a ver mejor, perdón. Ahí está. Ahí se ve mejor. Este es el estrecho que está controlado por los hutíes en Yemen. Entonces, ¿qué pasa? Este que está inactivo, si le sumas el estrecho de Hormuz, pues al final gran parte de todo petróleo y hidrocarburos de Arabia Saudí, bueno, de los países árabes, Emiratos Árabes, etcétera, que tienen petróleo, bueno, pues digamos todo el transporte de los hidrocarburos a Eurasia, tanto a China, Asia, Europa, etcétera, pues se ve muy afectado, igual que al resto de África. Aquí Estados Unidos supuestamente podría sacar ventajas, así que a lo mejor le puede preocupar menos, pero no a su socio. Pero aquí estamos igual. Es como lo de Ucrania, al final nos encareció por el tema del gas,
ya que el gas ruso, que era muy barato, terminó incluso destruyendo los gasoductos y bueno, al final le terminamos comprando el gas licuado a Estados Unidos. Es decir, al final siempre gana Estados Unidos y yo creo que es un poco, al final, todo esto para qué nos vale a Europa si no es para hacer multimillonarios a las empresas que patrocinan estas guerras y que a quien benefician suelen ser a Estados Unidos. En fin, debe ser la única industria en la que más o menos están bien posicionados, la armamentística, porque en el resto, en la tecnológica y industrial, pues cada vez está peor, por no hablar de calidad de vida, servicios públicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí parecemos que vamos todos como ovejas. Bueno, hay otra, antes de cerrar el tema, quiero ver el tema de Estados Unidos, más allá de estar atentos, ¿no?, a cómo evoluciona y ojalá esto, bueno, termine ya una negociación, cosa que dudo porque los que están al otro lado, todos dicen que esto lo dice Dios, que esto es palabra santa y no sé qué historia, y al final, bueno, pues no tiene pinta de que sea una negociación racional, sino que van a por todo y que esto le interesa a Israel y Israel, bueno, pues parece que tiene bastante peso sobre las políticas, no solamente sobre la financiación, sino que hay otra variable. Bueno, no sé si habéis visto esto que el propio Elon Musk dijo que, bueno, pues que Donald Trump tenía cosas que ocultar, ¿no?, con el tema de Epstein y que hay como material ahí, que bueno, ya se conocía, pero fijaros este vídeo de Diego Rusarín, que estoy bastante de acuerdo, de las 3 únicas posibilidades de apoyar o decir que está bien lo que está haciendo Israel. Una de 3, les voy a dar 3 opciones. Una de 3 para que una persona esté hablando bien de Israel en este momento. ¿Eres un idiota? Número 2, ¿eres un sionista que tienes un culto a la muerte? Número 3, alguien tiene un video porno haciendo algo ilegal contigo. Esas 3 opciones. Son 3 opciones, A, B o C. O sea, ustedes cuando vean ahorita, métanse a Twitter y pueden copiar este texto textual del camarada tío comunista Diego Rusarín, y cualquier persona que esté defendiendo a Israel en este momento, tú le tienes que decir, oye, ¿cuál de las 3? A, eres un idiota. B, eres un sionista culto a la muerte. C, alguien tiene un video porno ilegal tuyo. Solo esas 3 opciones. No veo una cuarta opción por la cual una persona defienda a Israel en este momento. No hay forma, no hay de otra. Y sinceramente, a nivel político, me preocupa bastante que mucha gente esté en la opción C, incluyendo a Trump. Bueno, no sé hasta qué punto, porque esto podría entrar en la parte de la conspiración, no de la conspiración, porque en realidad hay elementos, esto no es algo nuevo, pero fijaros, algunos de los, es decir, hay vídeos, es decir, no sé si Israel, una de las, claro, hablamos en el mundo de las suposiciones, pero se habla, ¿no?, que todo el tema de Epstein era, bueno, algo incluso que el Mossad podría haber intervenido para poder hacer chantaje a las personas más poderosas del mundo, y esto cuadraría con la versión de lo de Donald Trump, que el propio socio suyo, Elon Musk, dejó caer, ¿no? Y luego hay declaraciones de personas menores de edad, por lo menos este vídeo se está moviendo, en el cual, bueno, pues se dicen esto, ¿no? Hay un montón de imágenes y de vídeos. Luego, claro, hay que ver también todo lo que pueda ser montado, es decir, sabemos que él ha estado ahí, y vemos a su principal socio hablando de esto, es decir, acusándole como que tiene algo que ocultar, y luego hay vídeos como este, ¿no?, de personas que, siendo menores, pues podrían haber sido abusadas por este tipo. To me for doing this interview. Excellent. Yes, everything that I say at this interview. I met Donald Trump at some parties I attend that I was working for Mr. Jeffrey Epstein. There was about 3 or 4 times that I had encounters with Donald Trump. Bueno, ahí habla de una relación cuando tenía 13 años con este. En fin, bueno, por cerrar, digo porque es muy cruento todo esto, pero este tipo de personas, si lo hemos visto lo que es capaz de hacer Israel, pero este tipo de personas, digo porque también para quitarle a estos flipados que los apoyan, esto es bastante paradigmático. Estamos viendo cómo está expulsando a millones o quiere expulsar a millones de inmigrantes, criminalizándolo cuando son la mano de obra, pero para ellos son aliens, inmigrantes que violan y asesinan, etcétera. Fijaros un par de situaciones, ¿no? No sé si habéis visto esto de Latino for Trump, la cantante Janet Correa haciendo campaña, y luego parece que han expulsado a su marido, ¿no? Bueno, fijaros esta situación. Dale cintura, 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 cintura. I will go for Donald Trump. ¡Una injusticia! ¡Una grande injusticia! It's been happening frequently at the 333 Miami Avenue Federal Court building. Janet Correa's husband was detained this week. According to her immigration lawyer, he has already been placed on expedite removal. Dale
En fin, es tremendo. Bueno, por aquí nos dice Joel, una cantante cubana, su banda llamaron a votar por Donald Trump, cantaban I will vote for Donald Trump, mientras bailaban y reían. Hoy Donald Trump deportó al marido de ella, votó a sus carneros, la ultraderecha te dice que la casta es el otro, pero para ellos la casta sos vos. Es que... bueno, esa es una situación, pero fijaros esta, ¿no? Dos miembros de la Guardia Nacional se vieron obligados a acompañar a su mamá a su cita de inmigración por temor a que pudieran ser detenidas o deportadas. Bienvenido a la América de Trump, Latinos for Trump. Ahí lo tienen. Two members of the National Guard seen here accompany their mother to her Chicago immigration appointment. He might get taken into custody. There's been reports of that. They get a text, they're an appointment, they have to come in, and they end up getting detained. Well, 3 hours after arriving for her appointment, the mother left without incident, accompanied by her two sons in uniform. Bueno, es tremendo, bueno, los cipayos, los acompañantes, ¿no?, regionales de los exterminadores. De hecho, la peli del Eternauta es brillante por eso, porque aparte, un guionista argentino que habla de esa injerencia, de ese monstruo tremendo que viene de fuera. Y, claro, fijaros, aquí en España tenemos a ese personaje, yo creo que veíamos el asunto de Javier Negre, que quedó atrapado allí en un búnker y que aprovechó para crear la derecha diario. Ya estuvimos hablando de esto estos días. Luego, el mundo paralelo de esta gente. Fijaros, pone una foto de un edificio destruido. Si hubiese sido un barrio palestino tendríamos a toda la prensa internacional. Pero es Israel y hay que esconder esto. ¿Qué hay que esconder? ¿Qué? Si es algo de lo que están hablando todos los medios, pero sobre todo, si fuera un barrio palestino tendríamos a toda la prensa internacional. En Palestina no dejan entrar a la prensa internacional, han asesinado a más de 200 periodistas. A esto le respondía Almudena Ariza: la guerra siempre es desgarradora, la sufra quien lo sufra, ojalá el dolor que has visto en Tel Aviv te ayude a comprender lo que viven cada día los civiles de Gaza, bajo las bombas, sin comida, sin hospitales, sin refugio, sin prensa internacional que lo cuente. En Israel han muerto 10 personas, todas las muertas son terribles y ninguna debería ocurrir. Pero en Gaza ya van más de 50.000 muertos, entre ellos 18.000 niños. Han sido asesinados 1.600 sanitarios, 230 periodistas. Por cierto, la prensa internacional, sobre todo la prensa española, recorre cada día también las zonas afectadas de Israel por estos ataques. A estas alturas no vas a darnos lecciones de periodismo. Es más, en el hospital al que fue no había ningún muerto y decía: esto es terrible, crímenes de guerra, cuando Israel ha bombardeado los 36 hospitales de Gaza, de los cuales ya no queda ninguno en pie, y que lo que hay son 5 hospitales de campaña y obviamente con cientos de muertos. Fijaros, el subnormal porque no hay otra palabra de definirlo. Ayer estuve varias horas allí y solo me encontré medios israelíes. La corrupción periodística también está instalada en las delegaciones internacionales de muchos medios españoles, donde solo ofrecéis una visión cegada de la guerra. Tu deber es ser neutral, dado que informas para una televisión pública, y has hecho todo lo contrario, haces activismo político pro-Palestina. Las mujeres israelíes que fueron violadas el 7 de octubre por Hamas no te han hecho encabezar ninguna manifestación ni denunciado con tanta fuerza como te refieres a la víctima de Gaza. Entiendo tu postura viendo el basurero mediático TV con el sanchismo corrupto. Cuando caiga Sánchez esperamos que te releven. No te preocupes, te encontrarán hueco en la sexta o el plural. En fin, es tremendo. Este personaje que acompañó a Milei y que finalmente lo dejaron tirado ahí y quien lo ha repatriado ha sido España, porque él se ha sacado documentación argentina, no sé si tiene la nacionalidad, pero bueno, está en proceso de... Y como dice Coto Matamoros, que creo que le pasa por la derecha a Vox y a Negre, pero entonces te has tenido que sacar el gobierno socialcomunista cuando te había dejado tirado Milei, eres estiércol. Y aquí está el final feliz después de él voluntariamente, porque decía que se lo había pedido Dios, y que, bueno, pues incluso se fue a buscar al rabino de Milei, al que es el diplomático que está en Israel de Argentina, el embajador, que es el rabino de Milei, y se fue a buscarlo para hacer la pelota, le entrevistó y pasó una noche en un búnker con él, y al día siguiente creó la derecha Diario Israel, no sé si a cambio de entrevista o, bueno, pues decir gilipolleces, como la que habéis visto, pero la realidad es que quien lo trajo fue el gobierno socialcomunista. Fijaros el selfie que se hacía a la llegada. Ya estamos en suelo español después de casi un día de viaje. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este viaje, a la Embajada de España en Israel, a la Embajada de España en Jordania, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a todas las personas que han participado en este dispositivo. Tenía sus riesgos, pero que afortunadamente ha salido bien. Hemos llegado exhaustos, muy cansados después de unos días sin dormir, de alarmas antimisiles, todo muy complicado, ataques indiscriminados de Irán contra la población civil, y yo lo utilicé, ¿no? Porque así lo quiso Dios, porque así lo sentí para... Así lo quiso Dios.
Es brutal lo de este tío. Hacer visibilizar el sufrimiento de un pueblo como el pueblo de Israel, pues que parecía que no tenía derecho a sufrir, a denunciar su situación, y por parte de los corresponsales de guerra, pues su relato nunca estaba siendo contado, al menos en la medida que lo estaban siendo contados, como el sufrimiento de Palestina, fíjense, y muy contentos por estar allí ya aquí y felices. Así que nada, ha sido una experiencia desagradable, pero también una experiencia de vida que me ha regalado también el cariño de muchas personas de vosotros, muchos nuevos amigos y mucha gente que me ha escrito desde todo el mundo dando las gracias por el trabajo que hemos hecho desde La Derecha Diario, desde EDATV, y la verdad también me quedo con esos regalos de poder pasear en Jerusalén prácticamente solo, de Sí, poder porque ya le daban permisos especiales por ahí por la zona santa prohibida a los ciudadanos normales. a conocer sitios de Israel increíbles que habían sido devastados, pero historias de milagros, historias de supervivencia increíble, así que daros las gracias y ya estamos. Bueno, tremendo. Fijaros que luego, como dice esta cuenta, me ha hecho gracia el tuit, Bufonada Histórica forma parte de la comitiva de Milei para ir a hacer programa propaganda sionista. Ve que no son 4 cohetes y si no una guerra y se caga, los israelíes abandonan el país y hacen que el resto no pueda salir. Milei se va sin él, acaba suplicando al PSOE que le saque. Bueno, un poco cegado ese mensaje, pero en realidad lo que ha hecho él después es irse con el padre, que también tuvo ahí una cierta polémica, pero bueno, al final le ha acabado dando las gracias al gobierno socialcomunista. Muy buenas a todos, me acabo de despertar, no saben lo que es Me acabo de despertar. Perdonen el retraso. Ya esa frase ya no la dice, ¿eh? llegar a casa y dormir del tirón después de 48 horas sin dormir, en una odisea con muchísimos trámites burocráticos, con alarmas antimisiles. Han sido 11 días de búnker, de alarmas antimisiles, de comer, cenar mal, de estar en un estado de agonía, de no saber muy bien cuándo salir, ¿no? O cómo salir de Israel, y haciendo mi deber de informaros a todos sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra frente a la censura y la desinformación de otros medios que prefieren, ¿no?, omitir el sufrimiento cuando le toca a la parte de Israel. Bien, llegué al aeropuerto, a la base civil de Torrejón de Ardoz, y dar las gracias, y lo digo abiertamente, a la Embajada de España en Israel, a la embajadora, al embajador de España en Jordania, a todo el equipo de estas embajadas, a policías nacionales, a guardias civiles, a funcionarios que nos custodiaron, que nos acompañaron, que nos hicieron las tareas mucho más fáciles y también nos dieron ese apoyo emocional, que hubo gente que lo necesitaba porque venían completamente rotos, sobre todo gente mayor, mujeres con bebés. Dar las gracias también, ¿no?, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez, por supuesto a la ministra Robles, que pude hablar con ella directamente. Bueno, la ministra Robles hablando con Negre, directamente. En fin, bueno, que le está dando las gracias después de insultarlo de todas las maneras y hacer todos los montajes posibles por salvarle la vida. En fin, es lo que hay. Al mismo tiempo que le da las gracias al gobierno, ya en suelo español, porque veis que hay apenas unas horas de diferencia. El director de un conocido medio español va contando que tienen un vídeo de Begoña Gómez con un empresario en una habitación de un hotel y que se están planteando si publicarlo o no por razones éticas. Si no lo quieren dar, que me lo pasen, que lo lanzo en 0, Bueno, pues nada, otro que sopla y absorbe, le da las gracias al gobierno al mismo tiempo que, bueno, primero, esto parece un bulapio total, pero que si existiera el vídeo él no tiene ningún tipo de complejo ético ni moral para publicarlo y destrozar al gobierno que le ha salvado la vida. En fin, un enviado de Dios, ¿no? Como podéis ver. Pues nada, esto es lo que hay. No sé a dónde llegaremos. Ojalá y no vaya a ninguna parte y se lleguen a todos los acuerdos y no haya bombardeo ni sobre Israel ni sobre Irán y sobre todo sobre Gaza, y que llegue la ayuda humanitaria. Cosa que dudo mucho porque esta gente ya lo tiene claro. Bueno, igual que en Gaza hacer desaparecer a la población palestina, pues yo creo que en Irán lo que quieren es derrocar al gobierno de Irán. Les da igual. Esto es una milonga como lo de Irak y las armas de destrucción masiva. Es decir, hay una narrativa para poder justificarlo, pero vaya, lo que hay detrás es, bueno, propaganda de guerra y aliados cipayos como Javier Negre dispuestos a vender a su país por un mendrugo de pan. Ojalá y pueda la razón sobre
sobre el odio en este caso y bueno, pues volvamos a volver a tener sentimientos con el prójimo, cosa que sentimientos positivos, no negativos como los que incentivan a esta gente, porque realmente vamos a la autodestrucción total. Veremos cómo evoluciona y lo contaremos el próximo programa. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.